Nos encontramos en un observatorio maya. Desde aquí los más sabios sacerdotes astrónomos estudiaban con una disciplina literalmente religiosa los movimientos de los cuerpos estelares. Los astrónomos mayas usaron instrumentos extraordinariamente sencillos como este. Con dos varas entrecruzadas, el observador determinaba sobre el horizonte una visual que podía situar, por ejemplo, el punto exacto por donde había salido el sol. Hoy nos parece casi increíble que con elementos tan simples los mayas hayan podido desarrollar una tan alta precisión en sus observaciones astronómicas. Los mayas no contaban como aquellos que descubrieron los astrónomos de las más antiguas civilizaciones del tiempo. Parte del dispositivo que hemos visto usaban los elementos reconocibles y fijos en el paisaje para localizar puntos. Y además de esto, sus ojos observaron durante varios siglos el firmamento, anotando cuidadosamente todo lo que veían. Algunas construcciones fueron especialmente diseñadas para llevar a cabo sus observaciones. Este es el edificio del Caracol, en la ciudad de Chichén Itzá, construido por la cultura maya tolteca. Un observatorio en toda la extensión de la palabra. Pero no solo los edificios como este permitían la buena observación del firmamento. En general, sus templos estaban construidos sobre cerros, por encima del resto de las construcciones y bosques circundantes. En el Petén, la disposición de varios edificios permitía establecer visuales a diversos puntos de interés, puestas de sol en solsticios y equinoccios, por ejemplo. Más adelante veremos qué descubrimientos lograron establecer y cómo los interpretaban. Imaginemos por un momento el esfuerzo necesario para arrancar a la piedra los testimonios de su civilización. Imaginemos también la dura lucha que estos pueblos tuvieron que librar para comunicarse entre sí, para abrir caminos y puentes de contacto en la densa vegetación de esta selva. La civilización maya abarcó una extensión de unos 400.000 kilómetros cuadrados en gran parte de sierras y selvas. Desarrollaron un intenso comercio interior dentro de su propia área, pero también importante comercio exterior con territorios no mayas. Sus vías de comunicación fueron terrestres, fluviales y marítimas. Las vías terrestres estaban constituidas por caminos de piedra o simples veredas, por las que cargadores, ayudados por el mecapal, transportaban unos 25 kilogramos de mercancías caminando 20 kilómetros diarios. Apoyados en los conocimientos de los hombres pertenecientes, entre otras, a las culturas tolteca, olmeca, teotihuacana, lograron complementar sus conocimientos sobre las matemáticas y la astronomía. Esta última, producto de su paciente y constante observación del firmamento, fue utilizada para asegurar los cultivos y, sobre todo, para orientarse en sus viajes. Las vías fluviales, a lo largo de grandes ríos como el Montagua, el Usumacinta y el Grijalva, de los que aprovechaban sus tramos navegables. Alrededor de toda la península de Yucatán, desde Tabasco hasta la América Central, los mayas se comunicaban por el mar. Grandes mercados se asentaban a lo largo del litoral. Una gran cantidad de productos se exportaban de una zona a otra. Miel, algodón, enequén, maderas preciosas, copal, liquidámbar, turquesa, pieles, plumas de aves, tañil. Existían mapas que mostraban los mejores caminos para el comercio. La ruta que siguió Cortés hacia las Cibueras fue la de los comerciantes de Xicalango, que le proporcionaron un mapa con las redes y caminos empedrados mayas hasta Honduras, Nicaragua y Panamá. Comunicarse entre sí era vital para los mayas, como lo es para nosotros y para nuestra civilización. Ningún pueblo incomunicado sobrevive. Ahora bien, este enorme territorio que conforma nuestro país tiene una geografía rebelde,
surcada por sierras inmensas, por desiertos casi indomables, por ríos que apenas permiten la navegación. Y nuestras necesidades de comunicación son miles de veces más grandes que las de los mayas. El reto para nuestra civilización es colosal, así que hay que afrontarlo también con un esfuerzo colosal. La moderna tecnología, las actuales herramientas del hombre, han evolucionado y parte del reto consiste en saber usarlas. Uno de los medios más poderosos con que cuenta nuestra civilización son las microondas. Gracias a ellas, la palabra humana puede recorrer decenas de miles de kilómetros a lo largo y ancho del país a la velocidad de la luz. Pero, ¿qué son las microondas? Para entender en qué consiste este fenómeno, tenemos que recordar primero qué es la luz. La luz es una vibración, semejante en este sentido a otras vibraciones, como el sonido, pero de naturaleza distinta. La naturaleza de la luz es electromagnética. Todos conocemos algunas manifestaciones de la electricidad y del magnetismo. La luz es una vibración eléctrica y magnética al mismo tiempo. Pero esta vibración es vertiginosamente rápida. Las microondas, pues, no son más que vibraciones, ondas electromagnéticas al igual que la luz, pero en una región que nuestros ojos no alcanzan a percibir. Todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. Ahora veamos cómo ha usado el hombre este fenómeno. Supongamos que yo quisiera mandar un mensaje a través del mar de un barco a otro. Una posibilidad sería usar una linterna y enviar señales codificadas en clave Morse. Este sistema se usó de manera efectiva en la comunicación. Observemos que la linterna tiene un espejo cóncavo para dirigir mejor el haz hacia el punto deseado. Pues bien, algo similar puede hacerse con las ondas electromagnéticas, como las señales de radio o las microondas. Para que en 1985 podamos operar desde la Tierra nuestros satélites de telecomunicaciones, técnicos, especialistas y científicos, todos mexicanos, se están capacitando en el más avanzado nivel. Sistema Morelos de Satélites. Tenemos presente nuestro futuro. Sector Comunicaciones y Transportes. Gracias. Las microondas nos permiten codificar no una sola idea, una sola conversación, sino cientos y hasta miles de ellas electrónicamente. Por medio de un proceso electrónico, el hombre puede enviar en un solo haz de microondas miles de señales codificadas, que el receptor, a su vez, con una serie de dispositivos electrónicos, puede interpretar y separar del rayo de microondas. De esta manera, con un solo haz, podemos transmitir, por ejemplo, todas las llamadas telefónicas de una ciudad a otra a través de las microondas. Todos estos controles tienen esa misión: codificar e interpretar, recibir y transmitir la señal de microondas que porta en clave el fenómeno humano de la comunicación. En 1968, el gobierno de la República instala la Red Federal de Microondas, que junto con la red complementaria de teléfonos de México, abarca 16.000 kilómetros lineales de canales de alta capacidad. Como centro neurálgico de esta red, se instala también la Torre Central de Telecomunicaciones y la estación terrena Tulancingo 1, que a través de un satélite, el consorcio Intelsat, del que México forma parte, asegura la comunicación internacional vía satélite. Gracias a este sistema, el accidentado territorio nacional se ve acortado por la palabra del hombre que viaja cruzando la topografía a la velocidad de la luz. Ahora entendemos lo que quiere decir esto. Con la Red Federal de Microondas se dio un gigantesco paso. Sin embargo, el camino era aún largo.
El crecimiento del país y sus necesidades pronto desbordaron la infraestructura existente. Además, la red de microondas no siempre pudo llegar hasta estas comunidades casi inaccesibles, aisladas por las más abruptas serranías o los accidentes topográficos. Para entender el problema, observemos esta maqueta. Las microondas no viajan siguiendo la forma de la Tierra, sino en línea recta. Una sola estación no puede, por tanto, enviar su señal más allá de un punto determinado. Se requieren estaciones intermedias que reciban al primer rayo de microondas, lo amplifiquen y nuevamente lo transmitan a la siguiente estación. Estas estaciones o torres se colocan a unos 30 o 50 kilómetros de distancia, a veces más cerca, pues es importante que cada torre esté a la vista de la siguiente. Se necesitan, por tanto, miles de torres retransmisoras perfectamente situadas y mantenidas en buenas condiciones. El problema podría resolverse en gran parte si en vez de requerir torres cada 40 kilómetros, pudiéramos contar con torres enormes, con una sola, por ejemplo, que pudiera cubrir todo el territorio nacional. Pero, ¿cómo construir una tan gigantesca mole? ¿Cómo elevar hasta el firmamento una colosal construcción humana desde la cual pudiera transmitirse a todo el país? Semejante monstruo probablemente se volvería contra nosotros y, como la Torre de Babel, antes de terminarse podría separar el entendimiento de quienes lo hubiesen intentado. Y sin embargo, esto justamente es lo que vamos a hacer: construir una inmensa torre de 36.000 kilómetros que, en vez de incomunicarnos, nos comunique. Pero para esto no seguiremos el proceso de poner ladrillo sobre ladrillo, sino que nos serviremos de las nuevas herramientas, de la tecnología propia de nuestra civilización. Nos serviremos también de todo lo que el hombre, tras siglos de investigación, de paciente investigación del universo, ha podido arrancarle al movimiento de los cuerpos astrales. ¿Dónde y cuándo empezó esa investigación? ¿Quiénes fueron los que pusieron las primeras piedras de la gran construcción que hoy queremos levantar? Es muy difícil decirlo. Maravillarse, sentir miedo. Tal vez esto fue lo primero. Luego vino la curiosidad, el análisis y los primeros intentos por dar y encontrar una explicación a lo que ocurría, tanto en la selva, en las praderas, como en los ciclos agrícolas. Estos intentos fueron ingenuos. Atribuían a seres quiméricos, extraordinarios, todos los fenómenos con que la naturaleza impresionaba al hombre. O quizá más bien fue a los propios fenómenos, la lluvia, el fuego, el sol, a quienes el hombre atribuyó una personalidad metafísica. Lo cierto es que estas ideas venían de la necesidad, y fueron sobre todo los pueblos agricultores, creadores de la civilización, quienes más hondamente sintieron la necesidad de entender y prever los movimientos cíclicos estelares a los que podía asociarse el devenir de las estaciones, y por tanto el mejor momento para la siembra. Los mayas fueron una de estas civilizaciones. A lo largo de los siglos, las culturas mesoamericanas pudieron precisar, con pacientes observaciones, una periodicidad de 365 días en la repetición del ciclo de las estaciones, que pudieron observarse también en los movimientos de los cuerpos celestes. Muchos de estos conocimientos pasaron también a los mayas, quienes los enriquecieron y ampliaron. Con los sencillos métodos que ya hemos descrito, pudieron precisar la duración de la revolución lunar, 29 días y medio más otra fracción. La del Sol, 365 días más un poco menos de un cuarto de día. La de Venus, 584 días menos una pequeña fracción. Se ha calculado que con su corrección calendárica, su estimación del año solar era más exacta que la de nuestro calendario gregoriano en un 10 milésimo de día. Es decir, que el viejo calendario que aún usamos, cada 10.000 años es un día menos preciso que el que usaban los mayas. En verdad,
verdad es impresionante la precisión de sus observaciones. Sin embargo, esto no debe hacernos creer que tuvieran una ciencia astronómica verdadera, en el sentido de entender las causas de estos movimientos. Creían que la Tierra era cuadrada y que estaba sostenida sobre el agua por un gigantesco animal. Creían que los cuerpos celestes eran deidades, seres extraterrenos. Tendrían que pasar todavía varios siglos antes de que el hombre aprendiera a estudiar el universo haciendo a un lado la magia y la religión. Sin duda, la observación de los astros por las antiguas civilizaciones y su aplicación práctica al calendario, la agricultura, etc., fueron los cimientos fundamentales y necesarios para que más tarde el hombre aprendiera a servirse de las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos. Fue en el siglo XVII que un hombre llamado Isaac Newton logró formular la primera gran síntesis que milenios de observación astronómica y de progreso técnico, científico y social hicieron posible. Newton comprendió que la misma fuerza que hace que los cuerpos caigan mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra y a esta alrededor del Sol. No deja de parecer una paradoja que la misma fuerza que arroja al suelo las cosas mantenga en el cielo a la Luna. Sin embargo, es así. Para comprender la naturaleza del fenómeno, podemos hacer lo que Einstein llamaba un experimento pensado. Supongamos que nos hemos situado en la cima de una altísima montaña, desde la cual dejamos caer un objeto. Este cae en línea recta hacia el centro de la Tierra. Pero si en vez de dejarlo caer, se arroja hacia adelante, el objeto describe una curva. Al arrojarlo con más fuerza, el cuerpo cae más lejos aún, describiendo siempre una curva. Llegaría un momento, si le imprimimos la suficiente velocidad, en la que el cuerpo caería a espaldas de quien lo hubiese arrojado. Con más fuerza todavía, y por lo tanto mayor velocidad inicial, no caería. Permanecería girando alrededor de la Tierra. En otras palabras, habría entrado en órbita. La Luna gira alrededor de la Tierra a una enorme velocidad, por eso no cae, sino que permanece en órbita. Por la misma razón, los planetas giran alrededor del Sol y el Sol alrededor del centro de nuestra galaxia. Pues bien, con instrumentos teóricos como este, perfeccionados durante otros cuantos siglos y apoyados por una tecnología capaz de lanzar a un cuerpo a la velocidad necesaria para que no caiga, sino que entre en órbita alrededor de la Tierra, el hombre hoy es capaz de levantar esa enorme torre que en vez de incomunicarnos, nos comunique. Desde el 4 de octubre de 1957, fecha en que fue lanzado desde la Tierra el primer satélite artificial, el Sputnik 1, el hombre entró a la era espacial. El Sputnik fue el primer paso. Pronto el cielo terrestre se vería poblado de satélites que desde muy temprano enviaron importante información acerca de nuestro planeta. El Sputnik hizo importantes descubrimientos sobre las características de la alta atmósfera. El Explorer 1 descubrió el cinturón Van Allen, extensa zona de radiación que circunda la Tierra. El Vanguard 1 permitió conocer con gran precisión la forma exacta de la Tierra. Pero estos fueron solo los primeros tímidos descubrimientos. Los cientos de satélites que hasta hoy han sido lanzados nos han provisto y nos proveen de vastísima información. Con especializados sistemas de teledetección captan fenómenos meteorológicos, analizan el curso de las corrientes marinas, detectan depósitos de plancton, minas de oro, valles fluviales subterráneos y aportan datos geofísicos. Además, muchos son empleados como laboratorios y telescopios en investigaciones científicas.
Aunque la carrera armamentista ha llegado también a nivel de los satélites, su uso más importante sigue siendo el de la telecomunicación. Los satélites especializados en la telecomunicación se desarrollan a partir de 1960. En el año de 1963 se constituye el Consorcio Internacional para Telecomunicaciones vía Satélite, Intelsat, del cual nuestro país, junto con otras 109 naciones, es miembro accionista. Este consorcio cuenta actualmente con 17 satélites geoestacionarios, es decir, satélites que parecen estar fijos al ser vistos desde la Tierra. Las órbitas que un satélite describe alrededor de la Tierra son generalmente elípticas. Sin embargo, a una altura adecuada, es posible colocar un satélite que gire en torno a la Tierra en un periodo de 24 horas, es decir, que acompañe en su movimiento al de la rotación del planeta, de tal forma que parezca estar siempre fijo al verlo desde la Tierra. Para lograr esto debe situarse el satélite sobre la línea del ecuador. A un satélite con estas características se le llama geoestacionario. El primero de los dos satélites del sistema Morelos será lanzado en mayo de 1985. La altura a la cual debe estar un satélite geoestacionario resulta ser de aproximadamente 36.000 kilómetros. Precisamente es un satélite de este tipo el que requerimos. Su funcionamiento es parecido al de una torre de microondas, solo que en vez de mandar la señal a otra torre aislada, el satélite puede cubrir una gran extensión de territorio, al país entero. De una estación terrena recibe la señal, la amplifica y la retransmite a la Tierra. Con la saturación de la red de microondas, desde 1981 se inicia en México el uso de comunicaciones vía satélite para cubrir los requerimientos nacionales, aunque desde antes se usaba para comunicación internacional. Para ello, se han arrendado 3 canales de uno de los satélites Intelsat. Casi simultáneamente se inició un proyecto para contar con un sistema propio, el que hemos denominado Morelos. Pues es claro que para conservar una plena soberanía, no debemos depender del arrendamiento de satélites ajenos. Esto es algo muy importante. Los satélites serán completamente nuestros, como parte de la infraestructura de comunicaciones del gobierno federal. Una vez que los satélites estén en operación, seremos plenamente autosuficientes en lo que respecta a las comunicaciones internas. Para la comunicación internacional vía satélite, continuaremos rentando los canales del Intelsat. Pero antes de hablar del tipo de servicios que el sistema de satélites va a proveernos, conozcámoslo. El sistema Morelos consta de 2 satélites que estarán situados en órbita geosincrónica a 36.000 kilómetros de altura sobre la línea del Ecuador, a los 113.5 y 116.5 grados de longitud oeste respectivamente. Los satélites están diseñados para cubrir todo el territorio nacional con señales uniformes, lo que les permitirá acceder incluso a las comunidades más lejanas. Los satélites son idénticos y tienen la misma capacidad. Uno de ellos operará normalmente, mientras el otro permanecerá siempre preparado para suplir al primero en caso de falla. Será el llamado redundante. La capacidad de cada satélite es de 22 canales que pueden radiar 32 señales de televisión o 16.000 conversaciones telefónicas. Cada uno pesa más de media tonelada en órbita y tendrá casi 7 metros de alto, es decir, la altura aproximada de un edificio de 2 pisos. El volumen de energía requerido para mantener en órbita el satélite, para captar, amplificar y enviar la señal de microondas, es la equivalente a la necesaria para encender un foco de 60 watts. Esta energía se la proporciona el Sol y es captada mediante celdas solares montadas en los paneles que rodean la estructura giratoria. Para alimentar sus cohetes propulsores y mantenerse exactamente en su órbita e inclinación, requiere una dotación de combustible a bordo con 9 años de duración. Y esta es la vida útil del satélite, 9 años.
por lo que permitirá satisfacer las necesidades que en telecomunicaciones surjan durante casi una década, hasta 1994. Como hemos visto, el satélite está girando constantemente. Esto es necesario para darle el máximo de estabilidad, como un giroscopio. La explicación podría ser algo tediosa. Se debe a un principio que en física se llama conservación del momento angular. Pero si es difícil de explicar, en cambio es muy fácil de ilustrar. Todos hemos visto bailar un trompo. Es claro que el girar le da estabilidad a su posición. Si lo detenemos, cae. El satélite se equilibra en su órbita más fácilmente si está girando constantemente. En caso de que sufriera una ligera variación, desde tierra sería controlado por el centro de control localizado en el conjunto de telecomunicaciones de Iztapalapa, Distrito Federal. O en caso de emergencia, desde un segundo centro de respaldo. La función de los centros de control es la de operar el equipo de comunicación a bordo de los satélites y mantenerlos en su posición de trabajo dentro de más o menos 0.1 grado de tolerancia. Mediante dos antenas, una para cada satélite, se llevará a cabo el monitoreo y control, mientras que otra, de rastreo, hará mediciones periódicas. En el centro también se hará análisis de dinámica orbital, y un conjunto de computadoras y equipos periféricos permitirá el control y la evaluación continua. El satélite estará enviando constantemente información sobre el estado de sus subsistemas por medio de telemetría. Así pues, el control de los satélites se hará desde territorio nacional. Y algo más, todo estará en manos de técnicos y especialistas mexicanos. Particularmente hay 42 ingenieros seleccionados que desde agosto de 1983 se están preparando específicamente para el manejo del sistema Morelos de satélites. Ellos son, sin embargo, tan solo una pequeña parte del verdadero ejército de mexicanos que se está preparando para poner en marcha nuestra gigantesca torre de microondas. Este personal se prepara en las instalaciones del Centro de Control, en la Escuela Nacional de Telecomunicaciones, en las instituciones técnico-científicas de alto nivel en el país, y dentro de poco en el Instituto Mexicano de Comunicaciones que está a punto de nacer, y del cual podrá salir algún día no lejano un satélite de fabricación mexicana. Así podrá ampliarse la infraestructura de estaciones terrenas que ya hoy consta de 188 en operación. Los satélites del sistema están siendo construidos por la empresa Hughes, ampliamente experimentada en la construcción y diseño de satélites. Uno se pregunta, ¿cómo se construye un mecanismo capaz de llevar a cabo las tareas que hemos descrito? Les sorprenderá mi indumentaria. Me tuve que poner esta bata por razones de asepsia. Nos encontramos en la Hughes Aircraft Corporation. Aquí se construye el satélite Morelos 1. La Hughes ha construido satélites para naciones como Brasil, Canadá, Indonesia, etc. El satélite que ha diseñado para México deja muy atrás a los primeros satélites para comunicaciones construidos por el hombre, como el Eco 1 o el Telestar. Durante la elaboración de un satélite de comunicaciones como este, que es el Morelos 1, son obligadas varias etapas de prueba. Esta es una de ellas. Consiste en demostrar la resistencia máxima a la vibración que el satélite tendrá que soportar durante el despegue.
Mientras en la Hughes se construye el satélite propiamente dicho, aquí, en la McDonnell Douglas, se está haciendo el motor, el sistema de propulsión que va a transportar al satélite hacia su órbita final. Esto que ven ustedes no son sino modelos de algunos cohetes. Vamos a entrar a la zona de pruebas estructurales. Aquí tenemos el motor del satélite. Se trata de una verdadera obra maestra de la ingeniería moderna. Sin embargo, solo va a usarse durante algunos segundos. Después, el motor será desechado y pasará a formar parte de la chatarra espacial que durante siglos circundará la Tierra. Esta estructura somete el equipo a pruebas de resistencia. Aquí vemos cómo entra el motor a lo que suele llamarse su cuna. No es más que un armazón especial que lo sostiene dentro del shuttle. Precisamente es la cuna del satélite lo que aquí se somete a presiones y pruebas estructurales. Los principales subsistemas del satélite son el de comunicaciones, con sus 22 canales en distintas frecuencias; el de propulsión, con sus tanques de combustible y sus 2 pares de propulsores; y el subsistema de energía, que da la potencia para las transmisiones del satélite mediante celdas solares. Cada una de las partes del satélite se somete a rigurosas pruebas de control. En realidad, la construcción del satélite propiamente dicha solo toma la mitad del tiempo total del armado. La otra mitad es tiempo invertido en pruebas minuciosas e intensivas. Las imágenes que vemos son precisamente algunas de ellas. Se evalúa si la resistencia es adecuada para el momento del despegue, sometiendo el equipo a vibraciones mecánicas. Se simulan las condiciones que el Morelos 1 estará soportando en el espacio. La densidad de la billonésima de atmósfera, es decir, casi el vacío total. En estas condiciones, sin el velo protector de la atmósfera terrestre, las temperaturas son extremas. 121 grados centígrados bajo los rayos del sol y 196 grados bajo cero cuando la luna o la tierra eclipsan la luz solar. Todo esto se simula durante las pruebas. Cuando cada puerta está ampliamente examinada, se vuelve a probar el satélite ya ensamblado. Solo así puede conseguirse el altísimo grado de seguridad y exactitud en el funcionamiento de esta moderna creación del talento humano. Algunos meses después, en noviembre del mismo año, el segundo satélite Morelos entrará también en su órbita geoestacionaria a 3 grados de distancia. En estos momentos la bóveda celeste tendrá 2 nuevos cuerpos, 2 satélites terrestres, que a los mayas probablemente les habían parecido 2 nuevas deidades. Sí, el cielo de entonces no es el mismo que el de hoy. Varios cientos de pequeñas naves, de las más diversas formas y tamaños, describen círculos y elipses en su trayectoria alrededor del planeta, al que a veces circundan en unas pocas horas. Es fácil en la noche estrellada, cuando estamos en algún lugar despejado de luz y contaminación, levantar la vista y entre los rápidos movimientos de estrellas fugaces y los lentos de las estrellas, descubrir el ágil pero uniforme navegar de un pequeño destello luminoso. Se trata de un satélite, y hay tantos en el firmamento moderno que se pueden descubrir varios de ellos en un par de horas de observación. No solo el cielo ha cambiado, la Tierra es también muy distinta. Este mar de luminarias no es más que una pequeña parte del país. Antiguamente, o mejor dicho, hasta hace algunos años, para ver un mismo programa de televisión u oír una misma estación radiofónica, era casi indispensable vivir en una misma ciudad. Ahora, con el moderno sistema de telecomunicaciones y con el sistema Morelos de satélites en particular, muchos mexicanos en todo el país tendrán acceso a información que antes solo podían tener si vivían en la misma localidad.
Pongamos un ejemplo. En la actualidad, si deseamos enviar una señal de Mérida a Ciudad Juárez, esta tendría que cruzar por los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz, el Distrito Federal, Guanajuato, Aguascalientes, etc. Y finalmente Chihuahua. Esto implica que la señal tendría que ser captada y retransmitida por 57 estaciones repetidoras y una estación repetidora derivadora a lo largo de muchísimos kilómetros lineales. Este largo peregrinar de una señal provoca no solo el deterioro de la misma, sino que tiene repercusiones en cuanto al tiempo. Además de que, como ya dijimos, no puede ser recibida sino en la zona cercana a una estación retransmisora. En cambio, la utilización de un sistema de satélites permite el envío de señales de Mérida a Ciudad Juárez en solo 3 pasos. Envío al satélite, es decir, a 36.000 kilómetros, captación y envío a Juárez y recepción en dicha entidad. El sector más beneficiado será tal vez la población rural de las comunidades apartadas, a las que podría tener acceso a la teleprimaria y telesecundaria, que ampliarían su labor educativa a todo el país. La Secretaría de Educación Pública podrá también llevar a cabo programas para la capacitación de maestros y eventualmente hacer de la unidad académica un centro cultural y de información. La Comisión Federal de Electricidad, con una red de estaciones terrestres y usando el satélite, podrá controlar adecuadamente el despacho de carga y podrá regular el envío de energía eléctrica en todo el sistema. Pemex podrá tener perfectamente controlados sus sistemas de conducción de gas o petróleo, pues tendría la información de lo que está pasando en sus centros de control. El sector salud tendrá acceso a todas las unidades hospitalarias, lo que permitirá, a través de mensajes de video o computarizados, conocer en segundos historias clínicas, cuadros básicos, diagnósticos, epidemiología, etc. Además, los servicios del satélite podrían rentarse a los concesionarios de televisión, radio o cable, lo que permitiría un importante ingreso al sistema. El satélite, pues, prestará servicios de telex, radio, televisión, telefonía, telegrafía, transmisión de datos a diferentes velocidades, etc. Más de 5.000 años de civilización le han permitido al hombre construir nuevas herramientas. Todavía hace apenas unos 10 siglos, las herramientas del hombre en Mesoamérica eran de piedra, madera y restos de animales como huesos, colmillos y garras, ya que la metalúrgica llega en época tardía a esta zona, tal vez a fines del siglo XI o principios del XII de nuestra era. A pesar de lo muy limitado de su tecnología, en este sentido inferior a la de otras culturas antiguas, los mayas levantaron templos y observatorios, tejieron la manta, el algodón y la fibra, modelaron la piedra, el estuco, conocieron la alfarería, desarrollaron la manufactura de herramientas, armas e instrumentos musicales y eventualmente realizaron algunas obras hidráulicas. Nosotros ahora contamos con poderosísimos instrumentos y hemos decidido usarlos para tejer nuestra red interna de comunicación. Vamos a ver un anticipo de lo que será la puesta en órbita de los satélites del sistema Morelos. El satélite será transportado en avión desde la planta de fabricación en California, la Hughes, hasta la plataforma dispuesta en Cabo Cañaveral, donde será colocado en su posición dentro del taxi espacial. De la superficie de la Tierra, a 300 kilómetros, el satélite será llevado por un taxi espacial de la NASA, que es la entidad del gobierno norteamericano. De ahí, el cohete auxiliar lo llevará hasta 36.000 kilómetros de altura sobre la Tierra. Este cohete de propulsión fue fabricado por la McDonnell Douglas, empresa especializada en la fabricación de cohetes y aviones. Toda la trayectoria del satélite hasta este momento será televisada en el país. El cohete despega y más tarde el shuttle o taxi espacial, que es un vehículo tripulado recuperable, alcanza una órbita a unos 298 kilómetros de altura. El taxi maniobra situando sus compuertas hacia la Tierra. Las compuertas se abren, el taxi espacial puede transportar 2 satélites de cada viaje. En esta posición son protegidos por un toldo. Después de varias órbitas, el taxi maniobra hasta la posición requerida para lanzar el primer satélite.
El toldo protector se abre y el satélite, aún en posición de almacenaje, recibe la orden de girar. El giro proporcionará la estabilidad de un giróscopo a la pequeña nave. El satélite es expulsado del shuttle o taxi espacial al espacio exterior al cruzar el plano del ecuador. El taxi cierra el toldo y se aleja del satélite para tener una distancia de seguridad adecuada. La antena de telemetría y comando del satélite se ha desplegado 2 minutos después de la separación. Así recibe órdenes y usa pequeños cohetes para mantener una orientación precisa. Al cruzar el ecuador, un cohete es disparado durante solo 1 minuto y medio. El impulso que proporciona, sin la resistencia de las capas bajas de la atmósfera, será suficiente para alcanzar una órbita elíptica de transferencia, cuya altura máxima es de casi 36.000 kilómetros y la altura mínima es de 298 kilómetros, y en esta altura permanece el taxi. Después de usado, el primer cohete es abandonado. En esta órbita da una vuelta a la Tierra cada 11 horas. En el punto más alto de su órbita, el segundo propulsor es disparado. Esto impulsa al satélite hacia una órbita prácticamente circular a un poco menos de 36.000 kilómetros sobre el ecuador. En esta órbita, da una vuelta a la Tierra cada 24 horas y desde ella es visto como un punto fijo. Ahora rota a su posición de operación. Su plataforma se fija, sus antenas se despliegan, apuntan a la Tierra y se separan sus paneles solares. Ahora tiene más de 6,5 metros de altura. Comienzan los días de prueba desde tierra. Una vez que está listo para operar constantemente, cubre con sus haces de microondas todo el territorio nacional. Al quedar en servicio el sistema Morelos, será operado y controlado por técnicos mexicanos desde las instalaciones de Iztapalapa en la Ciudad de México. Cuando esto ocurra, tendremos nuestra torre de 36.000 kilómetros de altura. Instrumento estratégico para preservar nuestra soberanía. Una proeza técnica que no podía ser imaginada cuando en estas selvas los mayas construían caminos empedrados y tejían pacientemente su red de comunicaciones. El sol está naciendo nuevamente. Quisiéramos despedir nuestra emisión dejando oír ante estos majestuosos monumentos de piedra las últimas líneas del Popol Vuh. Se trata de las palabras que Hunahpu e Xbalanque, después de derrotar a los señores de Xibalbá, dijeron delante del viento que se detuvo para oírles. Nosotros somos los vengadores de la muerte. Nuestra estirpe no se extinguirá mientras haya luz en el lucero de la mañana.